Antes del miércoles pasado, yo pensaba que podríamos haber acabado este tipo de la unción compuesta. Pero después de hablar aquel mensaje miércoles pasado, sentí una carga que aún permanecía ahí. Así que necesitamos el tercer mensaje tocante lo mismo, la unción compuesta. Y hemos visto claramente que la unción compuesta era un tipo del espíritu compuesto. Esta noche vemos ahora primeramente los ingredientes de este espíritu compuesto. Entonces, luego su función. En realidad, la reunión de esta noche es realmente tocante a la función, pero para poder ayudarnos a ver cuál es la verdadera función de este espíritu compuesto, necesitamos ver los ingredientes. Y esto nos ayudará para comprender aún 1 Juan capítulo 2 versículos 18 al 27. Si alguna vez han tenido un estudio cuidadoso del capítulo 2, estos versículos 18 al 27 son simplemente una sección. ¿Dirigidas a qué? Dirigidas a los hijos jóvenes, a los hijitos. Y en la versión de King James es hijitos. Si leen este capítulo, verán que primeramente el apóstol considera a todos los que reciben, todos sus recipientes de este libro, como sus hijitos. No importa de ninguna edad, de cualquier edad, todos. Entonces, finalmente, él les clasifica en 3 grupos. Primeramente, los padres. Segundo lugar, los jóvenes, muchachos. Y en tercer lugar, los hijitos. Los muchachitos, chicos. Ya ven, 3 clases de creyentes, de acuerdo a su crecimiento en vida. Algunos son padres, algunos son jóvenes muchachos, jóvenes, y algunos son niños. Entonces, Juan 2 veces menciona esta cosa en esta secuencia: padres, yo les escribo; jóvenes, yo les escribo; y hijitos, yo les repito. Luego repito una vez: padres, yo les he escrito; jóvenes, yo ya les he escrito; ahora, hijitos, yo les he escrito. Y esta vez tiene estos versículos 18 al 27. Pero este no es mi punto esta noche, solo les estoy mostrando que esto es una sección completa con un propósito de mostrar a los creyentes más jóvenes, no a los padres, ni a los jóvenes, ni al joven muchacho, sino a los niños jóvenes, a los más jóvenes en la vida espiritual. Y el énfasis de esta sección, sin duda, es el asunto de la unción, ¿verdad? La unción. Si leen el contexto desde el 18 al 27, podrán ver que para mencionar la unción es para tratar con el anticristo, ¿verdad? Versículos 18, 19 nos dice claramente que esto fue escrito para anticristo. Y ahora tengo que decir una palabrita tocante al pasado o antecedente al pasado de esta epístola.
Yo creo que fue el viernes pasado, ya hemos señalado de que ambos los evangelios, el evangelio y la epístola de Juan fueron escritas a causa del pasado, que para en aquel tiempo habían herejías tocante a la persona de Cristo. Principalmente, una herejía decía que Cristo era Dios, pero no era humano, no era un hombre. Era divino, pero no era humano. ¿Acaso que era solo Dios? Entonces no puede ser un hombre. Esta es la herejía por un lado. Y había otra herejía por el otro lado que decía que Cristo era un hombre, no Dios. ¿Ya ven? Y Él era humano, pero no divino. Pueden ver que estas dos escuelas herejes separan dos diferentes lados. Entonces Juan escribió su evangelio con esta palabra sencilla, ya lo he mencionado. La palabra que era Dios se hizo carne. Y esta carne sin duda es hombre. La palabra es Dios. Y esta palabra se hizo carne, se hizo un hombre. Y todos sabemos, todos los cristianos bonificados confiesan que nuestro Jesucristo, es ambos, hombre y Dios. Él es un hombre, así como Dios. Así que mediante los siglos, todos usan este término, Dios hombre. Dios hombre. ¿Por qué? Porque Él es ambos. Él era Dios antes de la encarnación, pero mediante la encarnación como Dios, Él se hizo un hombre. Así que después de la encarnación, Él comenzó a ser los dos, el Dios hombre. Pero en el primer siglo, cuando Juan aún estaba en esta tierra, las herejías vinieron. Y estas herejías entraron de acuerdo a la historia de la iglesia, principalmente a causa del gnosticismo. Tenía enseñanzas raras tocante a Dios y la creación de Dios. Yo no tuve tanto tiempo para darles todas las documentaciones que les podría ocupar varios días. Esas enseñanzas tocante a Dios, tocante a la creación y tocante al Logos, la palabra, ellos dividieron la palabra del Hijo de Dios. Gnosticismo dice que el Hijo de Dios nació de Dios, pero Logos fue creado por Dios. Tapen sus oídos. No me gusta decir. No les quiero ensuciar tanto los oídos, pero no lo puedo evitar. Bien, esta clase de herejías estaban ocurriendo en aquel tiempo. Así que el apóstol Juan, a causa de tal pasado, de lo que estaba sucediendo, él escribió su evangelio y escribió su epístola. Y en estos libros, como ya mencioné la semana pasada, se consideraron, y yo creo que aún se consideran, por los teólogos, tal llamados teólogos, como que estos libros se les consideran libros conciliatorios, porque tienen una clase de teología irónica, o sea, teología para hacer paz, no para pelear. Ya conocen la palabra conciliatorio, ¿verdad? Esta palabra quiere decir reconciliar dos personas, dos partidos. Un partido decía que Dios era hombre, y otro partido dice que era hombre y no era Dios. Juan dice que Dios se hizo hombre. Eso es conciliatorio.
lo reconcilia a los dos partidos a uno. Ya he mencionado que nuestro concepto no es así. Está bien, no hay nada malo, pero nuestro concepto es todo inclusivo. Nuestro Señor Jesucristo es todo inclusivo. Luego verán, a causa de esto, Juan menciona el asunto de la unción. Tenemos que saber que sin duda ningún interpretador o expositor de la Biblia puede negaría que esa palabra unción de seguro fue citado por Juan de Éxodo capítulo 30. Tenemos que saber que Pablo en sus escritos tenían muchas realizaciones, muchos cumplimientos del Antiguo Testamento, pero Juan es famoso por cumplir o realizar las señales del Antiguo Testamento mediante su libro. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis es simplemente un libro de señales. Y todas estas señales o símbolos vinieron por la fuente del Antiguo Testamento. La primera señal en el Apocalipsis es un candelero, ¿verdad? Ya todos saben de dónde salió este candelero, de Éxodo, ¿verdad? Y entonces la última señal o símbolo en Apocalipsis es el tabernáculo. La Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios. ¿Y de dónde salió este tabernáculo? ¿Verdad? De Éxodos, una vez más. Y en medio está el Cordero, ¿verdad? Y él tuvo el Cordero también mencionado en Juan, como el tabernáculo también mencionado en Juan. Un Cordero, el Cordero matado. El Cordero en el trono con Dios, el Cordero. ¿De dónde salió este símbolo, esta señal? Salió por la fuente de Éxodo. Si tienen el tiempo, podrán hacer una lista de tantas cosas, aún las trompetas. Pueden tener cuando menos. Así que, en los libros de Juan, ya sea el Evangelio o la Epístola o Apocalipsis, todas las señales, los símbolos, son de la fuente de los tipos del Antiguo Testamento. Ahora, ungiendo la unción, esto es de seguro, esto es una metáfora. La unción, un ungüento. Dios ha puesto en nosotros una unción. Esto es metafórico, un hablar metafórico. Es una señal. Ahora, esta señal vino ¿de dónde? Sin duda, Éxodo capítulo 30, ¿verdad? El aceite de unción. Y esta unción santa era la unción compuesta. Y en esta unción compuesta habían todos los elementos. Lo principalmente que es la base de lo compuesto era el aceite de olivo. Así como las pinturas de hoy, la base es aceite, la pintura es aceite con ingredientes, con otros elementos, especias. Bien, esta unción, ungüento compuesto, la unción compuesta, fue basada sobre el aceite de oliva compuesto con 4 especies, ya lo saben. Así que tienen un compuesto, no algo de un elemento singular, sino un compuesto, una mezcla del aceite de olivo con todos los demás especias. Y hemos visto esto, pero a fin de ayudarnos
repasemos estos elementos de este compuesto. Tienen que saber que este compuesto en la realización del tipo es simplemente el Espíritu de Cristo de hoy. El Espíritu de Cristo es el Espíritu compuesto, el cual es el Espíritu todo inclusivo y vivificante. Y esto es plenamente comprobado. Ahora esta noche regresamos a ver una vez más, y entonces esto nos ayudará para seguir adelante a un punto muy fuerte. Y entonces sabemos cuál es la función de este espíritu compuesto. Es de ungirnos bien. Unción es solo una palabra en singular, ya todos sabemos esto. Aún algunas versiones como King James cuando menos usa una vez. No entendí la palabra, pero el versículo 17 dice mejor todavía, el ungüento, la unción, el ungüento. Así que veamos, regresemos a la hojita. El bosquejo del mensaje número romano 1, los ingredientes del espíritu compuesto. ¿Cuáles son los ingredientes? O sea, ¿cuáles son los elementos que constituyen este espíritu compuesto? Los ingredientes. Número 1. El único Dios. El único Dios es significado no solo por la sola cosa del aceite de olivo, pero también por su cantidad. Es un in. Un in. En la medida hebrea es una unidad completa, un in. Así como en América o en Britania, ¿verdad? Una medida completa es una libra de 16 onzas. Una libra es una unidad completa. Un in en la expresión hebrea es una unidad completa. Así que un in de una clase de aceite de olivo significa ¿qué cosa? Significa al único Dios. ¿Quién fue el creador? Este es el primer ingrediente porque el aceite de olivo es la base, ¿verdad? Y esto nos dice que el único Dios, el solo Dios, es la base del espíritu compuesto. Esto es más que lógico, tiene mucho significado. No piense que no creemos a Dios, pero no solo creemos a Dios en aquella manera tan sencilla judía, pero nosotros creemos en Dios en la manera completa del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios ya no es meramente Dios o solamente Dios. Así como el aceite de olivo era originalmente meramente un solo elemento, pero después de ser compuesto, mezclado con 4 clases de especias, llega a ser ya no más un solo elemento, aún llega a ser un compuesto de 5 elementos. Y estos 5 elementos, uno es la base, ¿verdad? Y 4 otras cosas son los ingredientes para el compuesto, ¿verdad? Esto es claro. Así que en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios era meramente de un solo elemento, al Dios único, quien era el creador. Pero después del componer, después del compuesto, después de la mezclar, esta fue su encarnación, su vivir humano, su crucifixión, su resurrección,
Mediante todos estos procesos, Él atravesó el mezclar. Después de componer, mezclar, Él llega a ser, ¿qué cosa? Él llega a ser ya no solamente un espíritu de un solo elemento, Él llega a ser el espíritu compuesto. Esto es lógico. Y este espíritu tiene una base. Esa base es aún el Dios único, sigue siendo el Dios único. Así que tienen un índice de olivo. Luego la letra B, el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ustedes dirán, hermano Lee, eres tan maravilloso. ¿Cómo puede comprobarnos que el Espíritu, la unción compuesta se puede ver al Dios triuno? Aún has visto al Padre, y has visto al Hijo, y has visto al Espíritu. ¿Cómo puedes ser tan capaz? Dinos, enséñanos cómo hallar estas cosas. Bien, les voy a enseñar. ¿Saben? La medida de las 4 especies es de 3 unidades. Cada unidad es 500 ciclos. 4 especies, sí, pero 3 veces de 500 ciclos en medida. 3 está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo aplicar este 3 al Dios triuno? ¿Y cómo puede señalar al Padre, el Hijo y el Espíritu? Bien, escuchen. En estas 3 unidades, en el medio, se divide en 2 partes. La primera parte, 250 ciclos, y la segunda, 250 ciclos. Así que la unidad del medio fue partida en 2. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes dime, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes están por completo sin conocimiento, como en Mongolia, o indios rojos nativos de los Estados Unidos, ustedes tienen la excusa que no comprenden. Pero han sido cristianos por años, han sido cristianizados, no solamente en cultura. Ustedes saben, las enseñanzas más grandes de la Biblia es la Trinidad de nuestro Dios. La primera vez que Dios es mencionado, en el principio Dios creó, y este pronombre no es tan singular o en 2, sino en plural. De acuerdo a la gramática hebrea, esto denota 3. Este sustantivo es el número 3. Es por esto que en Génesis 1, el siguiente versículo, cuando Dios vino al hombre, Dios le habló, y Dios habló a sí mismo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Es él un Dios o muchos dioses? En solo este primer capítulo de la Biblia ya no estamos tan claros, pero al final del Evangelio, después que el Señor Jesús vino y vivió en esta tierra, después de su resurrección, Él le dijo a sus discípulos, vayan a disciplinar a las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Esta clase de términos en la palabra del Señor eran por completo no nuevas a Pedro, Juan y Santiago. ¿Por qué? O Judas. Porque como hace 6 semanas, después de que el Señor Jesús muriese, en esa noche, mientras Él iba a morir, Él les dio la enseñanza en Juan 14, 15 y 6, ¿saben? En estos 3 capítulos el Señor se define, no solo revela, pero define a la Trinidad de la Deidad. Felipe preguntó, Señor, muéstranos al Padre. Y Él dijo, ¿qué?
he estado con ustedes cuando menos más de 3 años. Me han estado viendo todos estos 3 años y medio. ¿Cómo me piden mostrarles el Padre? ¿No saben que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Si ustedes me ven, ustedes ven al Padre. Ya todos sabemos esto, ¿verdad? Digo una vez más que no es la enseñanza de Witness Lee. A lo más, esta es solo la cita del Witness Lee de la palabra del Señor. Yo creo que para aquel tiempo los discípulos se aclararon cuando menos un poco. Entonces el Señor siguió adelante a decirles, yo oraré al Padre para que les dé otro consolador. Y este otro consolador es simplemente el Espíritu de realidad. Si me aman, mi Padre y yo vendremos a usted para habitar en usted. ¿Cómo puede ser esto? Si yo era Pedro, yo de seguro le hubiera preguntado, Señor Jesús, ¿cómo puede venir a mí? ¿Cómo puede venir al Padre a mí? La respuesta es que el Espíritu de realidad, Él vendrá, no para estar entre ustedes, sino también en ustedes, dentro. Cuando Él vino para estar en usted, ese soy yo. Yo no les voy a dejar huérfanos, yo vendré. En realidad mi ida es mi regreso. Entonces en aquel día sabrán que yo soy en el Padre. No piensen que yo y el Padre somos dos, en realidad somos uno. Yo soy, en aquel día ustedes sabrán que yo soy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Maravilloso, misterioso. ¿Está claro? Así que esta palabra, Pedro, Juan y Santiago escucharon esto 6 semanas anteriormente. Y 40 días después de la resurrección del Señor, el Señor se iba a los cielos y les encomendó: vayan a disciplinar y bautizar a las naciones en el nombre del Padre. Ya lo habla en hebreo, ¿verdad? Y del Hijo, ya todos me conocen, y el Espíritu. Y del Espíritu, ya todos saben esto, ya se los he dicho. Más vale que leen Juan 14, 15 y 16, cada capítulo. Que no lo tienen, ¿verdad? Pero aún tienen el relato, ¿verdad? Así que, hasta aquí, después de la resurrección, antes de la ascensión del Señor, la Trinidad fue plenamente revelada: el Padre, el Hijo y el Espíritu. 3, sin embargo, un nombre. Bautízanles en el nombre, no los nombres, en el nombre del Padre y del Espíritu y del Hijo. La Trinidad está aquí. Ustedes saben esto, ¿verdad? Son 3, el Padre, Hijo y Espíritu. ¿No era uno entre estos partido en 2? ¿No era uno de estos 3 cortado en 2 piezas? El cortar en piezas quiere decir ¿qué? Matarlo. El cortar no quiere decir exactamente matar, pero partir en 2 piezas. 250 a un lado, 250 al otro, de seguro quiere decir muerte. Así que 3 unidades y el del medio fue partido en 2 partes iguales. El del medio fue matado, fue muerto. Suficiente. Esto totalmente comprueba que las 3 unidades simbolizan la Trinidad. El del medio, el Hijo, fue partido, quiere decir que fue matado en la cruz. Y antes del medio, el primero de seguro es el Padre, y el tercero de seguro tiene que ser el Espíritu. Así que ¿están satisfechos con lo que digo? ¿Están satisfechos?
No diga, hermano, Lee, siempre están imaginando. Él es experto en alegorización. No, esto no es alegorizado. Esto es, una vez más, ¿se acuerda lo que escribe en el pizarrón? El cable o telegrama de las cifras. Tiene que descifrarlo, ¿verdad? Bien. Bueno, ya lo tienen. Sigamos adelante. Entonces, C. Hombre. La criatura de Dios. ¿Ya ven? No hay tal palabra de hombre, no hay tal cuadro de una cabeza con dos brazos. ¿Cómo puede ver el hombre en esta unción compuesta? Bien, 4 especies, escuchen, de la vida de la planta. Tienen que saber que 4 es el número que simboliza ¿qué cosa? La creación de Dios. La prueba más fuerte son las cuatro criaturas en Ezequiel y en Apocalipsis. Una vez más les señalo que la revelación de Juan menciona las 4 criaturas, pero en realidad él está citando de Ezequiel. Estas 4 criaturas vivientes es una citado de Ezequiel, así como Juan cita de otros libros. Así que las 4 criaturas vivientes, ¿cuál es el que más poderoso? La primera cara es un hombre. Hombre quiere decir que el hombre es que es el que es superior de la creación de Dios. Esto es parte de Génesis 1, porque Dios creó al hombre. A lo último, sin embargo, Dios hizo al hombre la cabeza, ¿verdad? Dios hizo al hombre a controlar, a reinar todas sus criaturas. Así que 4 especies aquí de seguro simbolizan ¿qué? Simbolizan la creación viviente, la creación de Dios, es decir, el hombre. Entonces ya les di 2 versículos. Dudo si alguna vez han leído estos 2 versículos con tanta apreciación. Juan 19:5 fue mencionado por Pilato. En el tiempo que el Señor Jesús se murió, dijo, mira a este hombre. Entonces 1 Timoteo 2:5, la palabra por Pedro, después de la ascensión del Señor. Ya ven, la mayoría de los cristianos, en su mente, ellos pensaron que Cristo era un hombre, desde la encarnación hasta hasta que fue enterrado. Entonces este asunto ya se acabó. Déjenme comprobar con ustedes, sean honestos. No conozco su corazón, su mente, pero el Señor lo sabe. No me vayan a engañar. El que en esta sala, antes de venir al recobro, siempre pensaron que el Señor Jesús era un hombre de la encarnación hasta que fue enterrado, y después de la resurrección ya no era más hombre. El que pensaba así, levante su mano, por favor. Alto. No demasiados, yo no lo creo. Quizá muchos de ustedes dirían, nunca lo pensábamos antes, nunca. Solo escuchamos el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es nuestro Salvador Redentor, pero nunca pensamos en qué tiempo era un hombre, en qué tiempo no era. No teníamos idea. El que no tenía idea, levante la mano. Yo escuché un cristiano que estudió el seminario más alto y me dijo, un día
Él cantó uno de nuestros himnos que está aquí hoy. Él estaba en el seminario chino y una frase dijo: hoy en el trono aún posees la naturaleza humana. Esto no es una cita, es un punto. Y él dijo: vaya, esa expresión me sorprendió a lo máximo. Yo gradué del seminario más alto y nunca había escuchado que hoy Jesús en el trono aún posee la naturaleza humana. Entonces escuchen, en la isla de Taiwán, 26 o 27 años atrás, tuvimos un tal colaborador con nosotros. Mencionó el nombre, no lo entendí. Y él no creía que hoy el Señor Jesús tiene la naturaleza humana. Y hoy está tomando el liderazgo y está llevando adelante el grupo chino en Nueva York. Los hermanos aquí saben de quién hablo. Esto es terrible. Es terrible. Pero esta noche no deben ser ya más inocentes, ya no más sin idea. Yo tengo una idea fuerte de que mi Redentor es ambos Dios y hombre. No solamente hombre después de su encarnación y antes de su crucifixión, pero aún después de su ascensión, porque Pablo dice en 1 Timoteo 5, nuestro mediador hoy es el hombre Jesucristo, ¿verdad? He aquí este hombre en su muerte y ahora un hombre en la ascensión es nuestro mediador. Bien. Entonces la letra D, la muerte preciosa de Cristo. La muerte preciosa de Cristo. La mirra que fluye, o la mirra fluyente. La mirra fluyente, o que fluye, Romanos 6, Colosenses 2, etc. Entonces, la dulzura de la eficacia de la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo hay una clase de eficacia, así como el antibiótico de hoy. Ya todos sabemos que esta clase de medicina tiene la efectividad mejor. Si toma esta medicina, si toma ese elemento, mata sus gérmenes. Es antibiótico. Entonces le cité un documento basado en qué. Digo esto, basado primeramente en Gálatas 5, 22 y 23 y 24. Si leen allí, dice el Espíritu, es decir, el fruto del Espíritu de Jesucristo. Y entonces dice, aquellos que son de Cristo han crucificado su carne. Tienen que saber, hablando físicamente, ninguno de nosotros nos podemos crucificar. Cualquier manera de cometer suicidio, pero hacerlo por crucifixión, no te puedes crucificar. No tienes manera. Necesita algunos ayudantes. Alguien le tiene que crucificar, que le cuelguen. Eso está bien. Puedes cometer suicidio en cualquier manera, tomar veneno, pero de clavarse a sí mismo en la cruz no lo puedes hacer, necesitas a otros. Pero Gálatas 5 dicen, los que son de Cristo se han crucificado. ¿Ustedes creen que por sí solos? Lean el contexto.
es por el Espíritu, of whom de quien son los frutos. Este Espíritu que lleva all the fruit de ti todos los frutos es aquel que mediante él te crucificas. Y esto corresponde con Romanos 8:13. Por el Espíritu pones a muerte, ¿verdad? Todas las prácticas de su cuerpo. Sin el Espíritu no lo puedes hacer. Usted no se puede crucificar a sí mismo. Necesitas un crucificador, alguien que te crucifique. Cristo fue crucificado en la cruz por los soldados romanos, pero hoy vamos a experimentar su crucifixión, no por los soldados romanos, sino por el Espíritu que mora en nosotros. ¿Y dónde está esta crucifixión? Está en el Espíritu todo inclusivo. En el Espíritu todo inclusivo está la eficacia de la muerte maravillosa de Cristo. ¿Me pueden seguir? Así que la muerte de Cristo en Romanos 6 llega a ser un ingrediente del Espíritu que mora en nosotros en Romanos 8. Y esa muerte llega a ser un elemento que mata en esta medicina del Espíritu en Romanos 8. Yo creo que me pueden seguir, ¿verdad que sí? En tantos años, muchas enseñanzas salieron en Romanos 6, diciéndonos que hemos sido crucificados, pero muy pocos han realmente llegado a tener la experiencia adecuada de esta muerte. No es hasta que te des cuenta que la muerte hoy es compuesta en este Espíritu todo inclusivo. Nunca podrán tener la experiencia adecuada de la muerte, pero una vez que te das cuenta que esa muerte de Cristo en Romanos 6 ha sido compuesto a el Espíritu todo inclusivo que mora en nosotros, entonces camina en este Espíritu, así como toma la medicina. En este Espíritu está el elemento que mata de la muerte de Cristo. No necesitas matarse. No necesitas matar a los gérmenes. Solo tomas el antibiótico. El antibiótico hará una buena obra en usted para matar a todos los gérmenes. Y nuestras experiencias testifican a esto. Cuando andamos en el Espíritu, hay una clase de matar que ocurre en nosotros. Yo creo que todos tienen que tener estas experiencias. Cuando no les importa el Espíritu que mora en nosotros, no andas en él, discutas con su esposa, peleas con ella, muy malo, hablando cosas feas, aún tocante a ella, y usted al esposo la misma cosa. Pero después de un tiempo de oración, poniéndote en el Espíritu y andas en el Espíritu y vives en el Espíritu, traten de discutir con su esposa. Solo abre y cierra su boca. Hay un elemento que mata y te mata. ¿Estás bien? ¿No saben que yo estoy bien? Solo decir, no sé, y ya. Después de 4 matanzas. Te veo después. Me voy a trabajar. ¿No saben? ¿No tienen estas clases de experiencias? Si no se ponen en el Espíritu,
Vayan a la tienda, hermanas. Hermano Lee viene una vez más a nosotras. Hermano Lee aún trata con nosotras tocante de ir a la tienda. Sí, ir a la tienda es un gran problema para las hermanas. Si no andas en el espíritu, se van libre. No hay ninguna restricción ni nada. Hermanas, no se olviden, cada vez que van a hacer las compras, oren primero. No estoy bromeando, oren completamente, adecuadamente. Todos dicen, Señor, no regreso a ti, pero vaya con nosotros. Vamos a ir todos a las compras, a la tienda. Traten y verán lo que sucede. Van. Esto no está tan mal, y le cierra la boca. Esto me gusta, no, le cierra la boca. Después de 3 o 4, Señor, mejor regreso a casa. Señor dice, amén. Dime, ¿qué es esto? Esto es la eficacia de la muerte dulce del Señor. Todos podemos testificar cada vez cuando hemos tenido esta clase de experiencia cuán dulce fue, ¿verdad? Después que el Señor dijo amén, brincas al carro y el Señor estuvo contigo y estaba contento en los cielos. No estaba manejando, estaba volando. Volando regreso a casa. Con esto pueden ver dónde la muerte de Cristo está hoy. Para nuestra experiencia, está en el espíritu inclusivo. Ha sido compuesto en este espíritu compuesto. Ahora la letra F, la resurrección preciosa de Cristo, como el cálamo fragante. Tienen ahí todos los versículos. Déjenme continuar la ilustración. Después que el Señor les dijo amén, ¿dónde estás? ¿O dónde estabas? Inmediatamente estabas en resurrección. Experimentó la resurrección de Cristo. ¿Y entonces qué? Entonces, G, el poder de la resurrección de Cristo. Esta es la acacia repelente. Todos los demonios fueron repelados por el poder de la resurrección de Cristo. Creo que ya saben esto, así que no necesito decir. Esta noche yo no estoy predicando el evangelio ni tampoco algo edificando a los santos, no, solo les estoy mostrando la verdad. Bien, H, el mezclar de la divinidad con la humanidad. Esto es tipificado por el mezclar del aceite de olivo con las 4 especies. Este es el mezclar. Así que no escuchen de que no existe tal cosa en la Biblia que se llama mezcla. Sí hay una mención fuerte de esto. Mezclado. Y esta es la mezcla. Y este fue el tipo. ¿Y cuál fue el cumplimiento de la realización de hoy? Esta es el espíritu divino mezclado con nuestro espíritu humano. Así que les di 2 versículos. Tienen que cambiar Romanos 8 a Romanos 16. No 8:6, sino 8:16. El espíritu y nuestro espíritu tienen 2 espíritus. Llegaron a ser uno con el otro. Luego 1 Corintios 6:17, el espíritu, el que se une al espíritu del Señor, un espíritu es con él. Bien, yo creo que ya todos saben esto. Ahora llegamos a la letra I, el poder para responsabilidad. Esto también es un elemento. De seguro puedo testificar que cuando ando en el espíritu todo inclusivo, de seguro tengo el poder de llevar tal responsabilidad. Déjenme decirles que solo en estos pocos días, el sábado pasado,
luego el día del Señor, hasta 3 días, y luego el lunes por la noche y martes por la noche. ¿Saben cuántas horas empleé con los hermanos de Corea? 21 horas. Yo tuve 6 reuniones largas con ellos. Sábado por la mañana, domingo por la noche, el día por el Señor en la mañana, el día del Señor por la noche, el lunes y el martes anoche. Cada uno, cada noche. En total son 6 reuniones de comunión y cada uno duró como 3 horas y media. Sin necesidad de decir que a mi edad, ustedes tratan de hacerlo. No solo quedarse sentado ahí. Yo no estaba el que estaba sentado. Yo era el que estaba dirigiendo. Yo dirigía un buen número de personas ahí. 3 hermanos de Corea y 4 colaboradores al lado mío. Y no traductor. Yo tuve que dirigir a todos estos. ¿Cuántos son ya? Cada vez 3 horas y media. Después de una mañana, sábado por la mañana, temprano en la mañana, el día del Señor, comí bastante y me acosté a un descanso tan disfrutable. Cansado. Entonces, ¿qué siguió? Tomé una caminada pequeña y la cena. Y después de la cena, todos se unieron una vez más. La hermana Lee, ella una vez más me tiene que dar la excusa. Fue molestada. La conferencia china ya está aquí adelante. ¿Me entienden, verdad? Miren a esto. No, tiene que considerar un poco, se tiene que cuidar. Y pensar de la conferencia venidera. ¿Te exhaustas en este momento? Él les testificará que yo no dije una palabra. No dije aleluya. No dije amén. Yo no dije sí. Y no le dije que no se moleste. No dije ni una sola palabra. Cada vez que escuché esto, este fue el momento que me iba a acostar. Así que estaba silencioso y dormí. ¿De dónde vino el poder? Sí. De tal responsabilidad. El poder para responsabilidad. Escuchen. Los 5 elementos de la unción compuesta y las 3 veces 500 ciclos de las 4 especies. Esto es muy significativo. 5, ya todos saben el número de responsabilidad. 4 dedos con un dedo gordo tienen 5. Estos son, ¿qué? Son la capacidad de la responsabilidad. Cortas el dedo gordo y usas solo los 4 dedos y no trabajan tan bien. Luego, 3 veces. Ya hemos visto, 3 veces se refiere al Dios triuno. No solamente al Dios triuno, pero también al Dios triuno en resurrección. ¿Cómo sabe? Porque yo ya les dije que el cortar simboliza muerte. Y después de este cortar, tiene el cálamo, que significa la resurrección. Así que este 3 simboliza los 3 de la deidad en el tercer día. El mismo Dios triuno en la resurrección llega a ser
su porción. Here's the power, Y aquí está el poder, capability. la capacidad de su responsabilidad. ¿Ya lo entienden? Then, Entonces, J, building elements elementos de edificación o para edificar. Y dirán, vaya, esto es demasiado, ya ni sé qué decir. Este hermano Lee es demasiado. Aún pudo hallar elementos de edificación en este compuesto. Sí, lo pude hallar. Y es cierto, por el número. Tiene las 3 unidades, tiene el 5, 500, los 500, ¿verdad? 3 veces, 5 elements. y tiene los 5 elementos. Tiene el número 3 una y otra vez, tiene el 5 una y otra vez y una otra vez. Y les doy la referencia para mostrarles. En el Antiguo Testamento, Dios tuvo 2 edificios. El primero fue el arca de Noé y el segundo fue el tabernáculo. En el arca, el número es 3 y 5. La medida eran 300 codos. And then you have to multiply. Y luego tiene el número 5, no me acuerdo muy bien, pero el total del arca eran de 3 pisos. You know, I told you already. Ya les he mencionado, el tabernáculo tiene 3 secciones, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, 3 lugares, significando las 3 partes del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. No solo esto, si leen Éxodo 27 del 13 al 15, versículo 18, verán que la cortina del atrio funciona. Es 5 por 5, 5 por 5, 5 por 5, 5 por 5, 20 piezas. 20 veces 5 por 5, 5 por 5, en solo un lado. Luego en el otro lado. Luego en el lado occidente. Lleno de piezas de 5 cubos cuadrados o codos cuadrados. If you believe Si ustedes creen there is que sí hay un significado en cada cosa de la Biblia, tienen que creer. Tal número de seguro significa algo. that one, Y es que build es edificación. find El Dios triuno en resurrección bingo mezclado con su criatura. Y tienen el poder para responsabilidad all y también tienen el elemento para la edificación de Dios. Ahora these I can see añaden todas estas cosas juntas, de la A a J tienen el compuesto. Contemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 cosas, all compositions. todas compuestas juntas. Y esto es un retrato completo del espíritu compuesto. Hoy en el espíritu compuesto está el Dios único, está el Dios triuno, está el hombre, Jesús, y tienen la muerte de Cristo, y tienen la efectividad o la eficacia de la muerte de Cristo. Tienen la resurrección de Cristo, está el poder de resurrección de Cristo, está la mezcla de la divinidad con la humanidad, y está la responsabilidad para responsabilidad, el poder para responsabilidad, y está el elemento de edificación. Todas estas 10 cosas son ¿qué? Son los ingredientes del espíritu compuesto. Bien, ahora llegamos a la función o la unción del espíritu compuesto, el ungir. Les doy 1 Juan 2, 18 al 27. Terminemos el bosquejo y luego regresaremos a esta porción de la palabra. Letra A. Esto es para ungir a los creyentes. Ajá. La función del espíritu compuesto es ungir. Ungir es la función. ¿Ungir a quién? Pues de seguro para ungirnos a nosotros. Entonces tienen que averiguar que ungirnos con qué.
Por supuesto que de acuerdo a los términos de la tipología, ungirnos con aceite de olivo. Y dime, ¿qué es un aceite de olivo? Es el Dios único, ¿verdad? Ungirnos con mirra, ¿qué es esto? La muerte de Cristo, y etcétera, y etcétera. En otras palabras, de ungirnos con todos los 10 ingredientes, incluyendo la divinidad, la Trinidad, la humanidad, la muerte, la eficacia de la muerte, la resurrección, el poder de resurrección, el poder para responsabilidad y el elemento de edificación, de edificar. Leamos, ungir a los creyentes con el Padre y el Hijo, transmitidos en el Espíritu que unge. Esto es ungirnos con el Dios triuno, con el Padre y el Hijo transmitidos en el Espíritu. ¿Esto qué es? Esto es el Dios triuno. Así como pintas la pared. ¿Con qué? Con el aceite y sus qué, sus ingredientes. El aceite es la base, con el Padre y el Hijo. ¿Como su qué? Como sus elementos, compuestos juntos. Dime, ¿tienen otra manera de interpretar? ¿De ungir a los creyentes con qué? De seguro. ¿Por qué? Lean. Vamos a leer. Lean los versículos 23 y 24. Terminemos la página. B. Ungir a los creyentes con la vida eterna. Y esto se menciona en el versículo 25. Transmitido también en el Espíritu. No solo esto. Letra C. Este ungir es para inocular a los creyentes. El ungir con el Padre, el Hijo y el Espíritu y la vida eterna es para inocular a los creyentes, envenenarlos en contra de las enseñanzas herejes tocante a la persona de Cristo. Esto es lógico. Ya les doy todas las referencias. Versículos 18 al 19 menciona la herejía del anticristo. Cómo inocular a los creyentes en contra de esta herejía es ungiéndoles con el Dios triuno y la vida eterna, ¿verdad? Y entonces, finalmente, nosotros tenemos que morar en el Señor de acuerdo a la enseñanza de esta unción que mora en nosotros. Esto es bastante claro. Ahora regresemos a estos pocos versículos. Capítulo 2, versículos 22. Yo diría mejor leer hasta el 24. Bien. Vayan a la Biblia. Mantengan los ojos firmes en el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sin duda, el anticristo y sus profetas. Aquellos que enseñan cosas del anticristo. Estos son mentirosos. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Se tienen que dar cuenta que esta es una palabra en la oración de acuerdo al pasado del escribir este libro. Sin conocer el pasado no podrán entender esta oración muy bien, de que Jesús no es el Cristo. Esto quiere decir que esta herejía dividió a Jesús de Cristo, haciendo a Jesús y Cristo dos. Jesús no es Cristo.
¿Pueden ver esto bien? Let me read Déjenme leerles una cita just from de la historia de la iglesia. Y esta cita dice these words. que esta palabra, que Jesús no es el Cristo, Words es una palabra aimed at the con la meta refiriéndose a la herejía. ¿De qué? ¿De serendos? This is the name. Este es el nombre Heresy. de los gran herejes. Serintus. Serintus. The name. Un hombre. This is the name of the fifth heresy. Este es un nombre, el nombre de un gran He hereje. was a man of Jewish descent. Era un hombre de la descendencia judía y fue educado en Alexandria, en el norte de África. He denied Él niega, escuchen, miraculous conception. la concepción milagrosa de Jesús. El Señor Jesús fue concebido milagrosamente de el Espíritu Divino, el Espíritu Santo. Eso fue una concepción divina, And un conceber divino. Paul Y este Concintus enseñó que después del bautismo de Jesús, the Christ. el Cristo descendió también. Jesus was Jesús fue bautizado y entonces Christ. el Cristo descendió sobre Jesús en la forma de una paloma. Oh Lord. You hear? ¿Están claros? Jesus. Jesús, el bautizado, era uno y Cristo era otra persona, y esta fue la paloma del aire descendiendo sobre Jesús. Dos personas. And Y these este people Jesús, con Cristo descendido sobre él comenzó a anunciar al Padre desconocido y de hacer los milagros. Bob, this Pero escuchen, George the enemy. hacia el final de su ministerio, el Cristo, es la paloma, Again. se partió una vez más de Jesús. And Jesus Y Jesús suffered death, sufrió la muerte rose among them. y se levantó de entre los muertos, mientras el Cristo aún permanecía incapaz de sufrimiento As, como un ser espiritual. do you follow me? ¿Me pueden entender? ¿Me siguen? Esta herejía dividió Jesus Christ. a Jesucristo en dos personas. Horrible. You got it? ¿Entienden? This is the second one. Este es el pasado de esta oración. Who is it? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Not super. No son dos personas. Jesús y Cristo son una sola. Jesús es el Cristo, pero ellos dicen que Jesús no es el Cristo. Jesús es Jesús y Cristo es Cristo. There is Herejía. nothing. No ha acabado. Esta noche tiene que poner toda su atención a esto. Listen. Escuchen. He is an Él es el anticristo que niega Jesus. a Jesús y a Cristo. ¿Estoy leyendo esto bien? He talks about Jesus. Él habla de Jesús y de Cristo, porque inmediatamente He put Él pone talk upon su habla tocante al Padre y el Hijo. Léanlo, tengan cuidado. doesn't this indicate ¿No indica esto que Jesús, su Cristo, no son solamente uno, pero también Jesús y Cristo son el Padre y el Hijo? Dime, ¿qué es esto? I dare not to say Yo no me atrevo a decir Jesús y Cristo son el Padre y el Hijo, pero de seguro tengo la audacia de decir que Jesucristo, el Padre y el Hijo, todos son uno. you read Leanlo. saying, do you know the
santos. ¿Saben el problema de los tal llamada teología en la persona de Cristo y la Trinidad? ¿Cuál era el problema? ¿Y cuál es el problema hoy? Es que aquellos maestros siempre tratan de dividir el Padre del Hijo, el Hijo del Espíritu, de dividir. En otras palabras, analizar, de sistematizar. No, Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, todos son uno. No puede dividirlos. Saben, el pelear aquí está en los Estados Unidos entre el recuerdo del Señor y todos aquellos. Yo no les llamo enseñanzas heréticas, pero yo diría que los maestros inocentes. El pelear, el luchar estaba a causa de que ellos decían que el Padre no es el Hijo y el Hijo tampoco es el Espíritu. Estos son tres personas distintas, separadas. Así que inmediatamente tienen tres dioses. Entonces discutan, ¿era Cristo Dios o era Cristo hombre? ¿Era Cristo a un lado o estaba del otro lado? Usted no tiene manera de dividirlo. Usted pone dos lados, sí, pero no lo divide. Si divides tu cuerpo, el lado derecho del lado izquierdo, te matas. Si divides tu cuerpo de su alma, haciendo su cuerpo una persona y su alma otra persona, y el espíritu el tercero, eres tres personas distintas separadas. Entonces ya no eres una persona, eres tres personas. Es por esto las enseñanzas tontas de hoy del tritaísmo ha hecho tres dioses. ¿Entienden? Léanlo. ¿Es esto mi enseñanza? Bien. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Si niegas al Hijo, no tienes al Padre. ¿No sé, esto indica que el Padre y el Hijo son uno? ¿Verdad? Entonces sigues adelante. Pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Así que estos dos versículos indican claramente que Jesucristo, el Padre, el Hijo, todos son un solo compuesto, ¿verdad? ¿Cierto? No pueden ser separados. La era de todos estos herejes y todo ha sido, es y sigue siendo, y creo que será todavía, que tratan de dividir al Hijo del Padre, dividir el Espíritu del Hijo y aún dividir a Jesucristo de la Trinidad. Pero la Biblia, especialmente aquí, pone todo esto junto como un compuesto. Cuando divides, esa es la obra del anticristo. Léalo. Ahí lo dice. Dilo, ¿sí o no? Sí. Entonces siguen leyendo el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué fue lo que se escuchó desde el principio? La Trinidad. La Trinidad.
Los apóstoles predicaron la Trinidad. If that which ye have heard from the beginning. Lo que habéis oído desde el principio permanece en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo. Abide in the Son. Amén. And Y en el Padre. what you have heard Lo que ustedes han escuchado actually fue en realidad solo el Padre y el Hijo. Léanlo. it was not a conduct. No era una clase de doctrina. Ah, Era la realidad del Padre y del Hijo. ouch. Nosotros les enseñamos y ustedes escucharon y ustedes recibieron. You didn't receive the gospel. No recibieron una doctrina, recibieron la Trinidad. You received Recibieron al Dios triuno, el Padre y el Hijo. ¿Y ahora dónde está el Espíritu? El Espíritu está en la unción. El Espíritu es la unción. and this promise Y esta es la promesa que Él nos ha prometido, aún la vida eterna. years. Años y años, no les puedo decir cuántos años. No pude comprender este versículo porque mi mente es muy lógica. Yo decía, ¿qué es esto? Hablando de Jesucristo, luego habla del Padre y el Hijo, y ahora del Padre y el Hijo se brinca a vida eterna. Juan, amado hermanito, oh hermanito Juan, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál es el tema? ¿Jesucristo? ¿O es el Padre y el Hijo? ¿O es la vida eterna? ¿Estás hablando de tres temas? A tal parece. I thought this way. So I Yo pensaba así que no pude reconciliar, no pude entender vida eterna. ¿De qué está hablando ahora? Pero ahora entiendo. Este es which el compuesto, el cual es una mezcla, un compuesto de Jesucristo, el Padre y el Hijo y la vida eterna. have you got it? ¿Me entienden? I know Yo sé, this. esto All the distrae, le molesta a los oídos de los teólogos porque nunca entendieron esto. Yo hasta ahora recibí la luz de esto. you think about Piénsenlo. is this right? ¿Es esta interpretación correcta o no? ¿Lógica o no? Dilo. I think it's even ridiculous. Yo creo que ustedes las hermanas podrán decir que es muy lógico, ¿verdad? ¿Por qué digo? Porque a veces la mente de las hermanas a veces no es tan lógica. Perdonen, así como de los hermanos. ¿Hermanas, están claras? ¿Están claras? ¿Entienden? ¿Estoy lógico en interpretarlo de esta manera? Por supuesto que es lógico. And they say, Bien, versículo 26. Estas cosas, these, esto, no estas cosas, sino he escrito esto and written along. de Jesucristo, el Padre, el Hijo y la vida eterna. Yo les escribo esto. ¿Les escribo qué cosa? Jesucristo, el Padre y la vida eterna. Esto os he escrito a ustedes. Esto quiere decir que no había otra epístola. Esta es en griego. El griego es lo más primitivo, indefinitivo. En realidad quiere decir presente. I have written Yo he escrito quiere decir que ahora estoy escribiendo. these and writing Esto les estoy escribiendo tocante esto sobre los que os engañan. for prophets Los profetas falsos, ellos le enseñan que Cristo es separado de Jesús. and El Hijo es separado del Padre. Y etcétera y así. Esto es una clase de seducción, engaño. but Pero, amén, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece, o mora o habita en vosotros. Ahora dime, esta unción mora en nosotros, en vosotros. Esta, claro, tiene que ser una persona. Esta es una persona que mora en vosotros.
pero esta es una persona que se mueve, activa, una persona que unge. So he is anointed. Así que Él es la unción. Dime, ¿quién es este? Who is that? ¿Quién es este? Exodus. Vaya a Éxodo, capítulo 30, y verán, la unción era, ¿qué cosa? Era la función de un compuesto, Right? ¿verdad? When the compound food, Cuando la unción compuesta les unge, hot oil, aceite de olivo entra, myrrh, mirra entra, cinnamon, cinnamon, canela entra, right? ¿verdad? Cálamo entra, casia entra, The tree, y las tres unidades incluidas, y la muerte, el matar de Cristo entra, y el poder de su resurrección, y de su muerte, y el poder de su resurrección, y la mezcla de la divinidad con la humanidad, y el poder para la responsabilidad, y el lamento de edificación, todos estos están incluidos. ¿Es cierto o no? such a kind of a Tal compound. clase de unción compuesta mora en vosotros. Bien, escuchen. And you need not that any man teach you. Y no tenéis necesidad, no necesitan que nadie os enseñe, que les diga que el Hijo es separado del Padre o que es uno con el Padre. No necesita que hombre les enseñe. Tiene que cuidar del contexto. You don't need one to teach you. No necesita que alguien les enseñe de esta manera. Así, pero así como la unción misma os enseña Oh, tocante todas las cosas. ¿Todas las cosas son qué? Por supuesto, puede interpretar de una manera general, como yo hice por más de 40 años. Yo le dije a la gente, esto es todo. ¿Qué clase de cortarse el pelo, de vestir, la manera de gastar su dinero, su actitud hacia sus papás, familiares, etcétera? Todo. Para esta noche, hablando estrictamente, todas cosas se refiere a Jesucristo, el Padre, el Hijo y la vida eterna. all day. Tocante a todas estas cosas, el que mora en usted les está enseñando. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no escuche a estas herejías tontas diciendo que Jesús no es Cristo y de que Cristo no es el Padre, que Cristo no es el Espíritu. Eso son tonterías. Miren en usted, hay una unción compuesta. Escuche lo que esta unción compuesta les dice. Who is abiding? ¿Quién está morando en usted? Jesus, ¿Solo Jesús? not Christ. ¿No Cristo? No, just Jesus Christ. ¿Ni solo Jesucristo y no Dios? Just the Father. ¿Solo el Padre y no el Hijo? ¿O solo el Espíritu y no el Padre? ¿O qué? Oh, Todos tenemos que decir que de acuerdo a nuestras experiencias del ungir interior, decir Jesús está aquí, Cristo está aquí, el Padre está aquí, Dios está aquí, el Espíritu está aquí, la vida eterna, todo está aquí. I don't know how to. Yo no sé ni cómo dividirlos. No sé cómo. Este es el significado correcto. No vaya a los teólogos y les dice a ellos, pregunta a ellos, usted tiene la unción compuesta en usted, You have the en ti. and Tiene la unción compuesta en ti, dentro de usted. teaching of this anointing. Help. La enseñanza de esta unción Don't listen. les dice, no escuche a los teólogos, no escuche a ningún pastor o maestros de la Biblia. Take care of the teaching. Cuide la enseñanza Anointing. de la unción compuesta interior. Luego dice, bien, This is true. y es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado. How to you Les ha enseñado abide. permanecer en qué? En Él. Es difícil decir. Todos los traductores tienen un gran problema. Ellos deciden que esta palabra se refiere, miren a la nota. Puede ser permanecer en Él como un artículo de cosa. Déjenme decirles, yo prefiero Actually, the word here, un artículo de cosa, no persona.
Of course, there's nothing wrong. Claro, no hay nada mal en traducir esta palabra griega en él, de persona masculina. Then you have to study. Pero entonces tienen que estudiar si es masculino o femenino. Él tiene el artículo masculino. Yo creo que, hermanos, yo no tuve el tiempo de estudiar, por favor, comprueben. Why I prefer ¿Por qué prefiero yo decir? also Ustedes también you abide permaneced en él de cosa. ¿En qué? En la unción. now the anointing. Ahora la unción es toda inclusiva. Actually, the anointing En realidad la unción es all inclusive. el espíritu todo inclusivo, quien comprime de el Padre, el Hijo, Jesucristo, vida eterna, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Power. Y el poder para responsabilidad y elementos de edificación. Ahora entienden. Then we go. Entonces seguimos en el capítulo 4. Capítulo 4. Bien. Dice, versículo 2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Otherwise, De otra manera, it is not. ese no es el Espíritu de Dios. Jesus Christ. Jesucristo ha venido en la carne o en carne. Ya todos sabemos esto, eso se refiere a la encarnación. And in the incarnation, Y en la encarnación la carne denota the humanity. la humanidad del Señor, ¿verdad? Y esto es su humanidad, Right? ¿verdad? The word. La palabra que era Dios denota su divinidad. Déjenme comprobar con ustedes. As Bien. Mientras el Señor participó de la humanidad which is composed que es compuesta con sangre y carne, huesos y piel. are not the same. ¿No son estas cosas de criatura? Dilo. ¿Sí o no? Sí. If these are not creatures, Si estas no son de criatura, entonces ¿qué es sangre? if the Lord never Si el Señor nunca vino en la carne como una criatura, ¿cómo pudo Él haber tenido la sangre para derramar para nosotros? Y solamente la sangre humana puede redimir al ser humano. the angels Los ángeles de seguro ni tienen sangre. Aunque si tuvieran su sangre no es buena para redimir a los seres humanos. God doesn't have Y Dios no tiene sangre, right? ¿verdad? The Creator El Creador no tiene sangre. who has ¿Quién tiene sangre? La criatura, el hombre. Escuchen. I just heard Yo acabo de escuchar recientemente, Brother Andrew Lewis, hermano Andrew está aquí. father was Su padre estaba en Hong Kong, certain en cierta conferencia. that certain preacher Y aquel predicador gritó a propio, diciendo saying que algunos dicen que de acuerdo a Colosenses 1:15, Cristo firstborn. como el primogénito de toda criatura. Algunos dicen que esto quiere decir que Cristo Creator era una criatura, creado. Y este predicador gritó no que no, nuestro Cristo nunca fue creado. Él era un creador, Él era el creador. ¿Saben qué? he Si Él creía de esta manera, debe ser categorizado en 1 Juan, capítulo 4,
versículos 1 al 3. He's a false prophet, Él es un profeta falso, denying negando that Jesus Christ. que Jesucristo vino en la carne. Can you see that? ¿Pueden ver esto? Esto es terrible. I know. Yo sé la historia de esta clase de doctrina y ya el tiempo se me acabó. It was due to the Era a causa de las enseñanzas equivocadas de Areas, who was quien fue condenado y sacado in en el consulado nacional. Él enseñó, de acuerdo a Colosenses 1:15, que Cristo no era Dios y que Cristo fue creado. his tongue is prayer. Él enfatizó fuertemente que ya ve, Colosenses 1:15, sí dice que Cristo era el primogénito, Oh, nacido primero de toda la creación. and then the prodigal, Y luego el versículo siguiente, unos versículos también dicen que Cristo es el primogénito de entre los muertos. En otras palabras, Cristo era dos clases de primogénitos. La primera es de la creación vieja y la segunda es de la nueva creación en la resurrección. Y sabemos que en el universo Dios solo tiene dos creaciones, la vieja y la nueva. oh, and Y la vieja es física y la nueva es espiritual. Christ Y Cristo tomó dos pasos, ya todos saben que el primer paso fue encarnación y este paso le hizo participar de la naturaleza creada, así que él se hizo un hombre y como hombre él fue creado. ¿Acaso no lo era? he was not created. He was a man, not Si no fue creado, entonces no era un hombre no real. Ha de haber sido un espanto, un espíritu, no sé, un fantasma, but he was a real man. pero un hombre verdadero. Blood. Él derramó su sangre, So he was así que él fue creado. Esta physical. fue en su carne física, Verse 4. como el primogénito de la creación vieja de Dios. Luego en resurrección, él fue hecho el primogénito de la creación nueva de Dios de entre los muertos. ¿Verdad? The Lord El Señor es Dios. Ese es el Creador. El Señor es un hombre. Esta es la criatura. Esto está claro. This is the teaching. Esta es la enseñanza de toda inclusividad del Señor. El problema con tantos maestros es que a ellos solo les gusta sacar una sola cosa, de dividir. Hoy es el mismo problema. Not too long. No hace mucho, no dentro mucho saldrá nuestro libro. A ver qué es lo que van a contestar. ¿Usted dice que Cristo nunca fue creado? He is the creator. ¿Él es el creador? ¿Se hizo hombre o no? Was in man. ¿Era él un hombre? Died on the cross. ¿Murió en la cruz y derramó su sangre Or not. o no? Tienen que decirlo. You cannot crucify. No pueden crucificar a un fantasma, a un espanto en la cruz. El clavo nunca lo podrá tocar. No solo esto, aún hoy el mismo Cristo en el trono aún es un hombre. The man. El hombre, Jesucristo. Today, Hoy Paul says, Pablo dice, Él es mediador entre Dios y nosotros. ¿Ese mediador es un fantasma o un espanto y no un hombre? how could a phantom ¿Cómo puede un fantasma, un espanto, ser nuestro mediador representándonos? he has admitted Él como mediador two sides? God, lo hizo por dos lados, Dios y hombre. the kind of Así como una clase de traductor. Tiene que saber los dos idiomas. Si solo sé chino, ¿cómo puedo ser traductor? in the heart. ¿Traducir a qué? Traducir al aire. If you only know your Si solo sabe su idioma natal, no conoce chino, ¿cómo puede ser traductor? Christ must be Cristo tiene of que ser de dos naturalezas. Amén. Dios y hombre. He can
Así que Él puede traducir al hombre a Dios y puede traducir hombre de Dios al hombre. Amén. Ahora pueden ver la ceguedad, la ignorancia de los maestros cristianos de hoy. Porque son ignorantes y ciegos y cortos de vista, ellos condenan la verdad. En realidad, estos queridos llegan a ser y han llegado a ser ya anticristo, de acuerdo a Juan. No piense que eso es demasiado. Si el apóstol Juan viene aquí, él dirá, ustedes son el anticristo, o eres un profeta falso enseñando cosas del anticristo, diciéndole a la gente que Cristo nunca ha llegado, nunca ha pasado por la carne, nunca fue creado. Esto es demasiado. Bien, el tiempo se ha acabado. Déjenme decirles esto. ¿Saben qué? Hoy la vida cristiana es por completo la unción de tal espíritu compuesto. Santidad está aquí, victoria está aquí, espiritualidad está aquí, poder está aquí, vida, luz está aquí, vida está aquí. Vida cristiana es por completo envuelta en este compuesto. El misma unción compuesta del Espíritu todo inclusivo vivificante. Santo, que el Señor abra nuestros ojos. No es un asunto de enseñanza, no es un asunto de mejorar, no es un asunto de solo ajustar o corregir, no. La vida cristiana es por completo un asunto de esta unción compuesta. Ahora le aplicaré esto a todas las cosas, incluyendo su esposa, hijos, familiares, amigos, todo. Ir a la tienda, todo. Este espíritu compuesto, ungiéndonos, por enseñándonos todas las cosas. Nosotros debemos vivir una vida cristiana solo de acuerdo a la enseñanza de tal unción compuesta. Necesitamos de seguro una visión para ver esto. Si alguna vez hemos visto esto, podemos ver que todo el cristianismo es solo una religión. No es la unción del espíritu compuesto. Es una clase de regulación, ordenación, clase de enseñanza o clase de corrección, corregir y qué sé yo, todas esas cosas. Y esto, escuche, no creo que en la historia de la iglesia alguna vez ha estado tal interpretación de esta porción de la palabra antes de esta noche. Les aseguro. ¿Por qué? Porque los ojos de tantos cristianos han sido tan cubiertos por enseñanzas éticas, religiosas, morales, ideas de todo esto, moral, ética. Que el Señor esta noche abra nuestros ojos y que veamos esta cosa pura, que es la unción compuesta para toda nuestra vida cristiana. Aún podemos emplear 10 minutos. Háganlo mejor. Quisiera ser confirmado y fortalecido.